Hola amigos de 5 días, esta noche en WhatsApp Finanzas queremos dar una vista panorámica, vamos a decir, de qué ha pasado en la historia de los países europeos con los islámicos y por qué esta consecuencia de estos ataques terroristas cada cierto tiempo en Europa o en Estados Unidos. Buenas noches, Bill, ¿cómo te sientes hoy? Buenas noches, Mónica, muy bien hoy, muy bien, para darle continuidad al programa del lunes pasado. Yo creo que es interesante, Bill, todo esto que hablábamos, explicábamos cómo hasta cierto punto estos ataques son consecuencia de una larga historia, de una historia imperialista, en específico por parte de Estados Unidos, primero Inglaterra y Francia y luego de Estados Unidos hacia los países del Medio Oriente, y cómo después de la Primera Guerra pues se hace una división un poco quizás injusta desde el punto de vista de ellos, sin tomar en cuenta quizás sus razones históricas, y ellos quedan resentidos, los kurdos por un lado, los chiitas, los sunitas y demás, después de la destrucción del Imperio Otomano, pues cómo se reparten estos países, y a partir de ahí siempre hubo pues gobiernos títeres, gobiernos que hubo dictadores, hubo dictaduras, y el pueblo pues fue en grupos religiosos surgiendo, y esto hizo que se creara odio en la población. Tú que eres experto en esto, Bill, explícanos cuáles fueron los fallos de la OTAN, de los países como de las Naciones Unidas, o sea, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y cuál sería también el fallo de los islámicos, de los musulmanes, de los árabes, y por qué toda esta relación de odio que se forma entre estos dos grupos. No, tú te refieres a la historia reciente. Sí. Esto data de mucho más. Sí. Esto data de 1000 años atrás. Esto data desde el nacimiento de la religión musulmana. Sí. No se trata de los últimos tiempos son consecuencias de todo lo anterior. Pero lo que sucede es que la religión musulmana surge en el 621, 622, sí, con Mahoma. Sí. Y esta religión se expande por el Medio Oriente, Medina, y sigue de ahí por toda África del Norte, Egipto, Libia, lo que es actualmente Libia, digámoslo, ¿no? Túnez, Argelia, Marruecos, y llega a España en el 711. Fíjense bien que nace la religión en el 622 y 90 años después, pongámosle aproximadamente ese tiempo, menos de eso realmente, está en Europa, ya en la península ibérica. Era una expansión dirigida por esa religión nueva que creó un fervor extraordinario, donde se buscaba posiblemente cubrir los fallos de la religión judía, en la cual se fundamenta, y de la religión cristiana. Y eso expande por todo y llega a Europa. Ahí empieza realmente la primera confrontación de guerra religiosa entre musulmanes y cristianos. Y claro, eso dura hasta que salen finalmente el rey Boabdil de Granada, el mismo año que se descubre este continente, sí, en 1492. Sí. Muchos años. El cambio en la península ibérica viene con la conquista de Toledo, que fue en 1085. Y fíjate bien que en 1085, que los cristianos reconquistan la ciudad de Toledo, que es una joya en España de arquitectura, influencia judía, musulmana, árabe y cristiana. Y precisamente, para llevarlo, ya la edad, estamos en la Edad Media, en 1095, en el Consejo de Clermont, el Papa Urbano II, el 27 de noviembre precisamente, y eso es interesante, 27 de noviembre, que estamos en noviembre, y hace 920 años exactamente de este Consejo de Clermont, donde el Papa hace un llamamiento a los cristianos en Europa a la guerra contra los musulmanes, una guerra santa contra los musulmanes para reclamar esa tierra, la tierra santa donde nació Jesucristo, en fin, todo esto con la consigna de Deus vult, es decir, es la voluntad de Dios. Bueno, estamos hablando de hace casi 900 y pico de años, 920 años. Pero eso mismo lo que estamos oyendo de el Alá o el Keber hoy. Es decir, lo hemos hecho, no es nada nuevo, se ha hecho, y obviamente
ya cuando hablamos de los últimos tiempos, como tú te referías, ya eso es un hecho que viene de hace tiempo. Cuando hablamos de la cruzada, de los infieles, de los, ¿sabe Dios? Estamos hablando de esa época precisamente. Y los crímenes que se cometieron por los cruzados, que fueron más crueles inclusive que los propios árabes musulmanes, eso evidentemente está registrado en la historia. También para recuperar los territorios, o sea que esto es algo repetitivo y que los dos bandos lo han hecho. Lo han hecho. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que estamos viendo es que así como la cultura occidental a través de los siglos evoluciona y separa la influencia de la religión del estado civil, sí, y por consiguiente la religión se constituye en un asunto moral que cada cual, dependiendo de la religión que herede, sigue, y la vida civil ya se rige por otras normas. Y entonces lo ponemos cada uno en un plano que nos permite actuar, que nos permite convivir en diferentes religiones, aceptando y respetando el credo de cada cual. La religión musulmana no evolucionó. La religión musulmana, de hecho, en el mundo árabe, el mundo musulmán, lo que hace es que vuelve al fondo de la religión para sostener un principio moral, legal y de costumbre de vida. Que nosotros, la única costumbre de vida en el mundo cristiano, por lo regular, quitando el fanatismo que puede haber en algunas religiones, era misa los domingos. Sí. Pero para ello es el rezo 5 veces al día, mirando hacia el este o al oeste, que es la Meca. En fin, es una religión que vuelve a este principio. Y ahora, quizás por eso, Bill, hay más fanáticos, es un atrevimiento mío decir esto, yo lo sé, que hay más fanáticos en la religión islámica que en la religión cristiana, pero vamos a aceptarlo, esto que estoy diciendo, porque quizás es una religión más fuerte, porque tienes más rituales, pero aquí, amigos, lo importante es justamente entender esto que ha dicho Bill Wall, entender por qué es importante separar la vida religiosa de la vida institucional o política, de la Constitución. Hay muchos países árabes que todavía se rigen por el libro de religión en la Constitución, de manera legal, las leyes. Y esto, amigos, hay personas que lo ven mal, que uno diga que deben de ser cosas totalmente distintas. Pues por eso es que lo decimos, porque la religión es algo personal. No puede ser algo que rija a todos los que viven en un país, porque si usted no es de esa religión, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a matar? Nos vamos a la pausa, volvemos. Bueno, mejor que lo desiertas. Sí. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Las religiones, y me refiero a las tres principales, ¿no? La judía, que es el origen de la cristiana, y obviamente el origen de la musulmana. Tiene una característica en común, y la característica en común es que siempre hay un intérprete de los escritos sagrados, sea la Biblia o sea el Torá para los judíos o sea el Corán para los musulmanes. Y aquí se presta a cierto grado de manipulación.
Se sabe que en el Corán no hay ninguna referencia a matar a nadie si no concuerda con la religión musulmana. Es decir, no existe tal referencia. Y de hecho no existe, y yo que nací y viví en un país árabe, no existe tal situación. Se convive, se vive cada uno en su creencia, y por eso que hay más musulmanes que cristianos en el mundo, sobrepasan los 1.300, 400 millones de musulmanes, no son violentos. Pero sí se presta a que uno interprete algún párrafo de la Biblia de una manera tal que hace que pueda insertarse el radicalismo en la mente de aquellos jóvenes que, como bien decía Mónica, son jóvenes que están frustrados, que no encuentran una vida, que no ven el futuro, y de bueno viene una promesa que la religión le promete, una vida en un paraíso, en el mundo, en este caso Alá y las no sé cuántas vírgenes, etcétera, y si muere en nombre de Alá, es decir, si muere matando a alguien. Eso no existe en el Corán. De ninguna manera existe tal cosa en el Corán. Ninguna religión, de hecho, en principio habla de matar al no creyente. Puede hablar de convertir al no creyente, de convencer al no creyente, pero bajo ningún concepto matarlo, porque entonces no se expande la religión. Y entonces, ¿de dónde salen estas interpretaciones, Bill? ¿Por qué es que los fanáticos tergiversan todo este contenido de los libros sagrados? Porque al final lo que estamos viendo es usar la religión para fines de poder, de obtener un poder. Lo mismo que se puede conseguir, digamos, la vida económica, para conseguir poder, prometiendo a alguien que le voy a dar dinero y que le voy a dar no sé qué, que le voy a dar empleo, etcétera, y ya tengo un control de poder sobre esa persona. Igualmente se utiliza el elemento religioso que tiene una profundidad espiritual muy grande. Entonces, si yo te digo a ti, te convenzo, tú estás frustrado, tú no ves futuro, no ves que esta vida te sirva para nada, y de buena primera te prometo, como pasan con las religiones que estoy refiriéndome, de que hay una vida más allá que te va a facilitar. En la religión cristiana hablamos obviamente de respetar la vida, y que para llegar a esa vida mejor tenemos que tener un comportamiento de respeto, de amor, de entendimiento, etc. En esta parte el Corán no llega hasta ahí, pero no habla bajo ningún concepto de matar a nadie. Entonces, si yo te digo a ti que para tú llegar a esa vida tienes que matar al que no cree, que es la manera de tú conseguir, y da la casualidad que del que tú vas a matar, por lo que tú dijiste anteriormente, han sido enemigos no solamente en los tiempos recientes, que podemos vivirlo, sino en tiempos anteriores, ya un milenio, en que fuimos enemigos y que nos matábamos. Entonces yo recurro a esto y digo, mira, a ese hay que matarlo, claro, porque ese vino aquí. Ya esto está en las células, es de una manera ancestral. Y en situaciones donde no hay la segunda opinión, donde estas personas no tienen acceso a una situación donde puedan analizar de una manera fría las diferentes vertientes de opiniones, pues entonces obviamente se rigen por ahí. Y si van al mundo occidental y ven todo lo que hacemos nosotros, de bailar, de salir, de la libertad y cosas, pues entonces eso es el adulterio, esos son los pecados contra tal. Y como tú bien dijiste también, en esos países la religión establece la base fundamental del sistema de vida. Y por eso en muchos países tienen la ley del Sharia, que si a ti te agarran robando, te cortan la mano. Y no estamos hablando de Siria ni del Estado Islámico, estamos hablando que el otro día una trabajadora hindú, la India, le cortaron un brazo en Arabia Saudita porque da la casualidad que la dueña de la casa que la tenía empleada alegó que la había robado y como castigo le cortaron el brazo. Francamente, esa es la ley del Sharia, y precisamente es una situación verdaderamente caótica en cuanto tenemos aquí no ya una divergencia de religión, sino un periodo, un lapso de varios siglos de tiempo en el comportamiento humano, básicamente fundamentado en la interpretación que algunos le dan a la religión. Y de esa manera quiere decir que nosotros tenemos por lo menos 1000 años, en algunas sociedades desarrolladas del mundo occidental, 1000 años de evolución, más allá de estos señores que en vez de buscar el futuro mejor con los adelantos científicos y adaptar la religión a ese sistema de vida y la vida a una religión más entendible, lo que hacen es que vuelve al origen de la religión, que es un origen de expansión violenta. Y eso precisamente es lo que se fundamenta.
Como no se le da un buen ejemplo, como tú bien dijiste, los países imperialistas buscando petróleo, buscando la riqueza, lo hicieron por ejemplo, en África, que fue mucho peor que el Medio Oriente, con todo mi respeto. Es decir, el hecho es que hay fundamentos históricos que se pueden manipular, si tú quieres, o simplemente ponerlo en la mesa como las cosas que hay que derrotar hoy a través de la violencia. Además, hay que tomar en cuenta que estos libros sagrados, cuando nos referimos a estos escritos, tanto de la Biblia, del Corán, de todos ellos y del musulmán, estaban adaptados a una época muy antigua, a un estilo de vida que ya no corresponde. No podemos, o sea, tenemos que extrapolar ese contenido a esta época, por amor de Dios. No podemos llevarnos al pie de la letra de esto. Otra cosa, Bill, que quisiera que desarrolláramos en el último segmento es ya irnos a una etapa más reciente, a por ejemplo la invasión en Afganistán, los gobiernos dictatoriales que fueron apoyados por Occidente, y todo esto también dejó una huella muy negativa en estos jóvenes que quizás no vivieron aquella época, pero sí sus familias les transmitieron desde la otra generación todos estos recuerdos, quizás que no fueron favorables. Nos vamos a la pausa, volvemos. Bueno, mejor que lo desierta. Sí, algo que va a decir. ¡Jarocha! Este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Si buscas experimentar lo mejor de la buena vida, o buscas pasarla genial junto a tu familia, o eres de los que prefieren la aventura de descubrir nuevos caminos, encuentra más de una opción para tu estilo de vida con la garantía, servicio y calidad que solo Grupo Viamar te puede ofrecer. Bill, ¿qué nos puedes decir entonces en este último segmento del apoyo a gobiernos dictatoriales por parte de Occidente? Bueno, vamos a ver la expansión, por ejemplo, europea, de imperialismo europeo, llamémosle, que comienza por España en el siglo, básicamente el siglo XVI, ¿no? Después del descubrimiento de América. Y luego ya entramos países como Holanda, como Francia, como Inglaterra, que van a una expansión ya buscando riqueza, buscando control y buscando poder. En el Medio Oriente, que es la zona que nosotros vemos, porque también estaba Portugal, por supuesto, en África y demás, pero realmente en el Medio Oriente surge ya en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y donde surge mayormente, fuera del hecho de que en la Primera Guerra Mundial Inglaterra y Francia intervienen, sobre todo Gran Bretaña, en el Golfo y en Medio Oriente para luchar contra el Imperio Otomano, que apoya a Alemania, se une a Alemania y ahí viene la guerra de esa zona. Lo que realmente dirige eso es el petróleo. A partir de ese momento se descubre petróleo masivo y particularmente Gran Bretaña, que tenía una flota, la flota mayor del mundo, que fue la que le dio el imperio que le dio a partir del principio del siglo XIX con la batalla de Trafalgar en 1805, ya con los buques a vapor que realmente requerían de carbón, ven el petróleo como un sustituto ideal. Primero porque era mucho más limpio, era mucho más eficiente, permitía que los buques navegaran a mayor distancia y entonces crea una importancia enorme
en esta zona que realmente no estaba constituida por países formales, eran califatos, era desierto, no había fronteras como tal, era una base tribal, la tribu tal con la tribu tal, y tenían sus áreas ellos que conocían, pero no había mapa. El mapa lo forma realmente la mayor parte de esos países, Gran Bretaña y Francia, cuya influencia fue Líbano y Siria. Entonces, Gran Bretaña con el resto se forman unos mapas artificiales. Cuando tú hablas de esta distribución tribal, ¿a qué año te refieres, Bill? No, me estoy refiriendo ahora al final del siglo XIX, principio del siglo XX. Sí, cuando ya se derrota el Imperio Otomano. Y antes, pero ahí no había países todavía delimitados. No, lo que había eran califatos, que estaban fundamentados en las que tribus, era todo el Imperio Otomano, que dominaba de fulano, esta parte. Hussein, lo que fuera, ¿no? Sí. Pero entonces se crea el mapa por primera vez. Ya ahí surgen ya unos mapas, como pasó en África, que no estaban fundamentados sobre territorios que controlaban tribus. Era ya una formación un poco artificial. Pero ya estamos hablando después de la Primera Guerra Mundial. Después de a partir de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahí ya se crean una serie de áreas y para mantener la estabilidad, lo que se hace entonces, como hicieron los Estados Unidos posteriormente en América Latina, es crear países que estuvieran controlados por gente fuerte, por dictadores. Y crean estos dictadores que en el Medio Oriente están fundamentados en la tradición, en, por ejemplo, jeques que venían de familias, llamémosle reales, jefes de tribu y cosas de esto, y ahí es que se fundamenta porque las tribus respetaban esa autoridad. Y los países le era mucho más fácil, los países imperialistas, controlarlo a través de esa autoridad y que esa autoridad se encargara de los menesteres locales y ellos entonces negociaban sus intereses de explotación de la riqueza a través del Pero jefe. no era del todo negativo para ese país desorganizado todavía de un sistema de tribus, tener este hombre fuerte, quizás que los manejara un poco de una forma no democrática porque no podían. No podían, no existía tal concepto. Lo que pasa es que al principio está bien, tú pones al mismo jefe que está ahí, siempre que esté de parte tuya, ¿no? Y como esta gente querían independizarse del Imperio Otomano, apoyaron a la fuerza británica y francesa a deshacerse de los turcos y obviamente esas fueron la gente que nombraron. Después sus descendientes estaban ahí. Pero a medida que se creaban conflictos internos, como pasó por ejemplo en Irán era un punto estratégico porque tenía también petróleo, obviamente como pasó con el Shah, donde ya fue impuesto y después ya hubieron grupos antagonísticos que salieron del Shah. Entonces ya automáticamente salen del Shah, pero también sale de todo el que apoyó al Shah, que eran todos estos imperialistas, y se nacionaliza el petróleo, que lo manejaban compañías británicas o americanas en esa zona. Es decir, eso obviamente también dejó un legado negativo hacia Occidente, dejó un legado negativo, fundamentando en el hecho que era ya una confrontación religiosa de siglos, viene una explotación por estos países que obviamente no le interesaba que evolucionara la sociedad de eso. Pero no se metieron en eso porque quizás eso es un este fue el conflicto. fallo, quizás este fue el fallo, no tanto poner hombres fuertes al mando de un país que todavía no era un país y mucho menos un estado, sino no hacer esta transición que fue lo que debió haberse hecho. Entonces, Bill, pudiéramos pasarnos 3 programas hablando de esto y lo haremos porque es sumamente interesante, pero ¿qué hacer en este momento en que nos encontramos? Esa es la pregunta del millón. Bueno, en estos 10 millones no vale mucho, la pregunta de los 1.000 millones. El hecho es que lo que se está haciendo ahora mismo de degradar militarmente y eventualmente eliminar al califato, que es el enemigo de todo el mundo, ahora tanto de los rusos como de la coalición occidental, el hecho es que eso sí, eso obviamente tiene que continuar, pero eso son medidas de corto plazo que obviamente no estabiliza la región. Lo que, como tú dijiste en un momento dado, es una situación que crea un antagonismo, amplía el antagonismo sí, y crea más conflicto. Ahora bien, eso hay que hacerlo, no se puede dejar que esos señores se expandan por un país, como por ejemplo el caso de Siria, que está en una guerra civil, o el caso de Irak, que también tiene problemas internos, y se pueda expandir por toda esa zona, matando gente y de toda esa manera, inocente. Pero lo que sí viene después, que para mí sería personalmente una solución, es que la coordinación de las potencias occidentales, los países desarrollados, de crear un plan de desarrollo de esa zona. Primero, porque de esa manera la gente viviría en su país, mejorar las condiciones de vida, facilitando capital, un desarrollo económico que lo lleva a un desarrollo social,
en su propio país, donde la gente son felices. Eso quita la presión de migración hacia Europa, que claramente no lo puede controlar y que de hecho no tiene recursos económicos en estos momentos para aumentar su población de estos países por 1, 2, 3 millones de habitantes en los próximos 2 o 3 años. Por consiguiente, tiene que haber un plan que no sea cortoplacista, que no sea simplemente derrotar al Estado Islámico y dejarlo ahí, porque eso no resuelve nada. Tiene que ser un plan junto con la gente, los dirigentes de esos países, de desarrollo a mediano y largo plazo. Se dice con mucha facilidad porque eso requiere de la voluntad, requiere de imaginación, requiere de que ellos cooperen. Y de una decisión que es muy, muy importante porque cambia los parámetros anteriores. Y de confianza entre ambos bandos que ahora mismo está muy desgastada. Reconociendo que eso no resuelve nada y que lo que crea son conflictos universales, viendo cómo esto se puede hacer. Y yo creo que eso va a ser un plan, si es que se lleva a cabo, de muchos años, que yo espero que la sociedad occidental tenga la paciencia para poderlo desarrollar. Bueno, pues esperemos que así sea, porque la verdad es que la humanidad no aguanta más terrorismo, más muertes sin razón, sin saber ni siquiera por lo que están muriendo, ni el que está matando, ni el que está muriendo. Esto es terrible, Bill. Nos tenemos que despedir de ustedes, pero esperamos, amigos, que la humanidad, así como avanza vertiginosamente en aprender nuevas cosas, en desarrollar nuevas comodidades, en desarrollar curas para enfermedades, avanza en su búsqueda para la paz, que es lo más importante para que todos podamos tener un mundo mejor. Buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere, Bill. Buenas noches, hasta mañana será otro programa. Hasta mañana, 5 días le traerá otro tema.